Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este lunes de transmisión. Entonces, veníamos em, charlando eh, desde la semana pasada respecto a esta cuestión de la escuela, los diagnósticos y la familia. Los diagnósticos que respecto a los que he estado em, compartiendo aquí son diagnósticos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastorno oposicionista desafiante, trastorno generalizado del desarrollo. Em, y podríamos incluir algunos tipos de, de DIS, como las dislexias, pero mejor yo creo que eso lo vamos a dejar para alguna otra ocasión, porque en relación a estas cuestiones que tienen que ver con trastornos vinculados al lenguaje, tengo otras hipótesis. Entonces vamos a limitarnos a estos otros que he mencionado ahora: el TDAH, el TEA, el oposicionista desafiante y el TGD. Y bueno, la sesión pasada, el lunes pasado, también quise como dejar en claro mi posicionamiento respecto a los diagnósticos en su función social, escolar, entre profesionales y em, mi, mi idea también respecto a por qué hoy día de pronto la prevalencia de estos diagnósticos está aumentando muchísimo, ¿no? Entonces, comencemos. Pues, bueno, a- a- hace 8 días yo decía em, que hablé un poco de los manuales, ¿no? Particularmente del DSM-5, mi pensamiento, mi opinión respecto a ellos y a la manera en que se están utilizando para am, otorgarle un diagnóstico a cada vez más gente. No quiero yo como discutir la parte de si ha de diagnosticarse o no a la gente. Yo decía que, bueno, a veces uno se siente mal, va al médico y el médico te explica, te dice que tienes, le pone un nombre, ¿no? Da un diagnóstico relacionado con todos tus síntomas. Y eso sirve para que uno pueda, pues, buscar un tratamiento, y cualquier persona que pregunte, pues uno le dice es que tengo tal diagnóstico médico. Entonces, de pronto, en el ámbito clínico, un diagnóstico puede tener esta función. Incluso cuando uno conversa o atiende a familias, ¿no? En las que hay algún diagnóstico, por lo general uno escucha cómo em, el diagnóstico en algún punto incluso pudo haber aliviado una angustia de no saber qué estaba pasando con el hijo, ¿no? En casos, por ejemplo, como el síndrome de Down, que se identifican a veces desde antes del nacimiento o en el nacimiento, el impacto es distinto, ¿no? Porque la parálisis cerebral, estas cuestiones tienen un impacto, creo yo, diferente al de cuando tienes un hijo que funciona diferente, que te cuesta cierto trabajo o mucho trabajo em, vincularlo al mundo, ¿no? A lo social, a lo escolar, que incluso los primeros años de crianza han sido complejos, ¿no? Que la gente está frecuentemente encima de uno diciéndote es que tu hijo debería hacer esto, no debería hacer aquello. Entonces, cuando das con el diagnóstico puede ser incluso aligerador, ¿no? O sea, puede ser así como hasta como un respiro, como, ok, entonces es eso, ¿no? La maternidad, la paternidad hoy día son
vivencias que se mueven dentro de un amplio contexto de incertidumbre, ¿no? De no saber nunca si lo estás haciendo bien o no. A veces, a veces sí tiene uno como esta sensación de voy bien, pero es muy complejo. Entonces, estos casos de hijos que funcionan diferente, pues de pronto también atraviesan por decir, soy yo, ¿no? Como mamá o como papá, quien está haciendo las cosas mal. Y no falta el montón de gente que te dice que efectivamente, que tendrías que hacerlas de otra manera. Entonces, en este sentido, creo que encontrar un diagnóstico, tener un diagnóstico así, que te ayude a definir, a decirle a los demás, bueno, es que tengo TDAH, por eso me cuesta esto, o es que em, el hijo está en el espectro autista y por eso esta parte, ¿no? O el oposicionista desafiante, o el general del trastorno generalizado del desarrollo. Este, pueden tener esta función, ¿no? Incluso para la propia persona. Hay gente que se diagnostica, se lleva a sí misma a diagnosticar ya en la etapa joven adulta o adulta, y resulta incluso un alivio, ¿no? El decir, ok, o sea, llevo la vida con ciertas complicaciones cuando parece ser que este era el problema o la dificultad y se puede resolver de esta manera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo no cuestiono los diagnósticos, ¿no? Donde creo que empieza a haber una dificultad es en qué sucede después del diagnóstico. Primero, ¿qué sucede antes? ¿Qué es lo que lleva a una familia a buscar un diagnóstico? ¿Y qué sucede después de que se obtiene este diagnóstico, ¿no? Hace 8 días yo dejé un primer planteamiento por aquí, que les decía yo quizás sea un poco provocador, quizá no se comparta, no lo sé, pero, pero eso es lo que yo pienso y es lo que he venido deduciendo en los últimos, particularmente en los últimos meses, porque esto ha sido una la aceleración que ha habido en el aumento de la cantidad de niños diagnosticados es impresionante. Entonces, yo creo que, miren, muchos de estos casos llegan al especialista que va a hacer el diagnóstico, que lo ideal sería que un psicólogo clínico pudiera tener un primer acercamiento y si el psicólogo clínico considera que es necesario hacer un estudio más profundo con un neurólogo, con un neuropsicólogo, hasta con un psiquiatra infantil, pues pudiera ser, bueno, ya son decisiones que el psicólogo clínico va tomando para ir eh, acertando o descartando, ¿no? En la búsqueda del diagnóstico. Eh, Sin embargo, hoy día muchas familias con chicos con ciertas características o niños acuden a- sin, sin discriminación, no sé, a especialistas diversos. Pueden irse directo al neurólogo, al neuropsiquiatra, al neuropsicólogo, al psiquiatra infantil. am, no no se ha estandarizado tampoco este, este, este procedimiento al diagnóstico. Entonces, desde mi perspectiva, el primero que tendría que atender o recibir a un chico que se considera pudiera estar dentro de alguno de estos trastornos tendría que ser un psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico en su formación puede mirar más allá, tiene una visión un poco más integral.
y ya el apoyarse de los especialistas que requieran, ¿no? Si es que lo requieren. ¿Qué es lo que lleva a una familia a buscar un diagnóstico? En la mayoría de los casos es el encuentro de un hijo que funciona diferente con la institución escolar. Son muchos los casos de niños que son llevados a algún especialista en la búsqueda de un diagnóstico a partir de una indicación y a veces hasta de un condicionamiento de las escuelas. Y esto es lo que yo apuntaba hace 8 días, que me parece gravísimo. Se ha insistido muchísimo en que el docente o los docentes de una institución educativa, incluyendo a los administrativos, no se tomen la libertad de señalar como una sintomatología que requiere de un diagnóstico una serie de conductas que se observan de pronto en los alumnos. A bote pronto hoy día mandamos a los papás a que lleven a sus hijos con algún especialista porque consideramos que el hijo está particularmente en el ámbito del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es muy difícil en mi experiencia, en lo que he visto los últimos años, que un chico, un niño, una niña que va con un especialista a buscar un diagnóstico no lo obtenga. Son muy pocos, demasiado pocos los casos que conozco en los que el especialista ha dicho, pues me parece que no. Creo que más bien es una cuestión de un mal abordaje de la escuela o emocional o de, ¿no? Es muy raro. Por lo general salen con su diagnóstico. Y también en muchos de los casos hasta con una propuesta de medicación. Am, Cuando uno comienza a revisar, por ejemplo, en la consultoría que hago como parte de las actividades de Tesauro, tengo una consultoría integrativa en la que se revisan estos casos, ¿no? Sobre todo cuando la familia está tratando de identificar si la medicación realmente es lo que se requiere, ¿no? Y entonces, en el análisis de la situación, de pronto emergen muchas condiciones que pudieran estar motivando, por eso decía en alguna de las, en la transmisión pasada que también hablaríamos sobre motivadores, motivantes de estos trastornos, que pudieran estar motivando, exacerbando, intensificando o incluso promoviendo el desarrollo de esta sintomatología, ¿no? ¿Qué factores observo particularmente? Uno, hoy día las formas de crianza de los padres, y ustedes pueden buscar en el canal de YouTube alguna de los lunes de transmisión, de la lista de reproducción que se llama lunes de transmisión, pueden encontrar un lunes, no recuerdo la fecha, en el que hablé sobre nuevas formas de crianza. Estas nuevas formas de crianza, por supuesto que están teniendo, tiene ya varias décadas que la crianza cambió sus formas, que quienes educamos a los hijos, los papás de ahora, tenemos principios y formas muy diferentes a las que vivimos como hijos. Y esto ha ido derivando en generaciones de infantes que tienen otras formas de existir y transitar por la vida. Y no nada más son las formas de crianza de los padres, ¿no? Sino es un mundo que está en un punto de un cambio paradigmático muy importante y muy intenso.
Y toda esta realidad sociocultural, familiar, por supuesto que va transformando a los niños, ¿no? A las nuevas generaciones. El vínculo con la tecnología, un mundo donde ya la convivencia con otros niños solo es en la escuela y en las clases extracurriculares y en las fiestas para niños. Em, Han habido muchos cambios y los niños han cambiado. Quienes nos dedicamos a la docencia lo sabemos. Tiene rato que los alumnos que tenemos en clase son muy diferentes a los de antes. Ahora los que son los bichos raros en un salón son los niños que cuando hablas te miran, que ponen atención, que inmediatamente ejecutan lo que estás diciendo, pidiendo, organizando, ¿no? Ya son los menos. En la mayoría de los grupos, la mayoría de los niños, cuando uno habla, no te miran. Sí te están escuchando, pero no te miran. Por ejemplo, su necesidad de movimiento es muchísima de la mayoría y el que no está moviéndose, está hable y hable con el de al lado o está dibuje y dibuje. Son formas distintas de manifestar una cierta hiperactividad, ¿no? O está totalmente distraído, metido en su cabeza, que es otra forma de hiperactividad, pero aquí adentro. Hay ciertas cuestiones en las habilidades sociales que están muy limitadas. La función del lenguaje oral en la actividad social también ha ido cambiando. Y entonces tenemos generaciones de niños muy distintos. Y la mayoría de las escuelas, no voy a decir todas, pero la mayoría de las escuelas están o estamos batallando porque queremos sostener la manera en que hemos venido trabajando desde hace 50 años, con los mismos métodos, sistemas, porque aunque uno diga que es constructivista o que es cualquier otra corriente en la que el niño es el que se mueve y propone y así, sí esperamos que por lo menos cuando yo hablo se callen y me escuchen y me miren. Y en este encuentro de estas nuevas generaciones con la institución escolar, nuevas generaciones, institución escolar anquilosada, lo que resulta, la institución es algo más grande, tiene más peso en la vida de las personas, termina aplastando a las infancias. Y lo que empieza a suceder con las infancias es que se empieza o se está generando una cantidad desproporcionada de sintomatologías, ¿no? Bueno, quizá la variedad de síntomas no es mucha, pero sí la cantidad de niños que los manifiestan, ¿no? ¿Qué tanto los adultos que seguimos sosteniéndonos en las formas de antes somos los detonantes o detonadores de toda esta sintomatología, de estos trastornos que comentaba yo? Es muy importante que nos lo cuestionemos, porque quienes están pagando el precio son los niños y los adolescentes. Es a ellos a los que se les termina queriendo controlar, llevando a terapias, dándoles medicamentos, para formarlos otra vez en donde creíamos o creemos que tienen que estar formados, ¿no? Es importante que la escuela revise sus formas de funcionar.
Aún sistemas como Montessori y Waldorf están empezando a tener complicaciones para trabajar con las nuevas generaciones. Tanto Waldorf como Montessori emergen en momentos sociohistóricos muy particulares, donde había un tipo de crianza, un contexto social, político, económico muy distinto al actual. Y el abrir, por ejemplo, Montessori, esta posibilidad al niño de tomar control sobre sí mismo y sus decisiones, pues era fundamental, era reconocer que la infancia existe. Waldorf hace todo, está sostenido en toda una propuesta para la vida, en un tiempo entre guerras, donde sociedades enteras vivieron el horror de lo que implica perder de vista que somos humanos, que somos compañeros de viaje. Y en ese contexto había todo un sentido a este tipo de trabajo colectivo, ¿no? Y hoy día es relevante hacer este análisis en, de nuestro contexto social, económico, político, familiar, religioso, para tratar de leer a nuestros niños desde ahí. Y la escuela tiene que redefinirse, volver a dibujar a ese sujeto de la educación para el cual está diseñada, ¿no? Y replantearse qué quiere, porque también no pueden ser los mismos objetivos escolares hoy día que hace 50, 60 años. ¿De verdad vamos a seguir esperando que un buen maestro sea el que tiene al grupo callado y sentado? ¿A costa de qué? ¿De la salud mental de los niños y las niñas y los adolescentes? Es fundamental replantearnos esto. ¿Por qué? Y esto ya lo voy a platicar el próximo lunes. A partir de esta insistencia de la escuela en que se le otorguen alumnos bajo ciertos criterios, ¿no? Esta idea del buen estudiante como el alumno callado, trabajador, este, y que está sentado, quieto, ¿no? En esa medida, eh, pues los vamos perdiendo, ¿no? Y, por ejemplo, ya para cerrar, y andamos sobre las 6 de la tarde, ya para cerrar, conversaba apenas con algún docente respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y a su función, a lo que está causando en cuanto al aprendizaje en las escuelas. Y yo creo, esta es mi hipótesis, ya ven que vivo hipotetizando. En mi opinión, no se trata de integrar a las inteligencias artificiales a la escuela. Claro que vamos a tener que hacerlo algún día, ¿no? O sea, vaya, pero no es la solución para evitar que los chicos le pidan a ChatGPT que les haga la tarea. Yo creo que cuando un niño o un adolescente recurre a ChatGPT o a cualquier inteligencia de estas para cumplir con una tarea, es porque evidentemente la tarea le es totalmente ajena. Y lo último que le interesa es hacerla. Lo que está priorizando es cumplir. Y está bien, eso es lo que se le pide en realidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en lugar de integrar al chat GPT a la vida de la escuela? ¿Qué tendríamos que hacer con los temas, con la propuesta temática de actividad,
de objetivos de la escuela. Es ahí donde está el replanteamiento. Y Freinet lo decía a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que la escuela se tenía que modernizar, no en el sentido de incluir las tecnologías, en el sentido de saber con quién está trabajando, que la vida de los alumnos y la escuela estén comunicadas, tengan sentido una para la otra. Ahí se van a empezar a terminar muchas de las sintomatologías que hay hoy día en las escuelas. Y tampoco se va a necesitar recurrir a ChatGPT para cumplir con el maestro sin saber ni qué estoy entregando, ¿no? Pero bueno, desde la primera sesión, desde el primer lunes hace 8 días, estoy queriendo llegar la, a la función de estos diagnósticos en el sistema familiar, que es muy interesante también. Pero bueno, hay que ir planteando el escenario, ¿no? Y esto de la escuela es muy importante porque esto de la escuela va a empezar a ejercer presión en las familias. Pero lo vemos el próximo lunes lo vemos el próximo lunes en nuestros lunes de transmisión en vivo a las 5:30 de la tarde, solo que pues de pronto se me va el tiempo. Y si tú viste esta transmisión completa y tienes algún comentario a favor, en contra, alguna opinión diferente, será un gusto leerte en los comentarios, continuar con el diálogo o comenzar el diálogo. Y más aún será agradable que se integren, que entren a la sesión, que participen, que se abra el diálogo sobre estos temas, que es súper importante. Es súper importante, no nada más para los padres de los niños diagnosticados, sino para los docentes. ¿Cuál es nuestra función hoy día, nuestro papel en la vida de estos niños? Pensando en un futuro, en que viene. Pues que tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana.